Y vemos también, si es que hay una síntesis gráfica, bueno, hay una apoteosis de la forma, ¿cierto? Como ya les decía, esta escuela de la Arts and Crafts reúne a distintos artistas. Acá tenemos un artesano, o si quieren llamarle un diseñador industrial, está perfecto también. Y tenemos estas formas orgánicas, ¿cierto? Estas formas que aluden a la naturaleza, no hay nada recto aquí, todos son curvas, ¿cierto? Acá vamos a pasar al Art Nouveau y al Jugendstil. Como les digo, son movimientos, son estilos que se diferencian muy sutilmente, eran todos en la misma época, estamos hablando mediados de 1800, recordemos, solo que se dieron en distintos lugares, con distintos grupos de artistas y por eso tienen como sutileza. Pero bueno, esta parte, a mí me parece que esta revista Jugend, que es como la revista del Jugendstil en Alemania, es súper representativa del movimiento y es además muy estética, muy hermosa, y se parece mucho a qué movimiento del siglo XX, ¿cierto? Del 1900. Si ustedes ven a estos tipos acá sentados en el pasto, desnudos, con el pelo largo, muy relajados, ¿a qué les viene a la memoria? Se parece muchísimo a cualquier afiche del Festival de Woodstock. Estamos hablando del hipismo, ¿cierto? Bueno, sí, el hipismo también toma mucho de esta época, si se fijan bien. Son líneas sencillas, un poco psicodélicas también al mismo tiempo. Hay una reducción de la paleta de color por esta síntesis gráfica, ¿cierto? Y hay un vuelco a la naturaleza. El cuerpo desnudo, los pelos ya no tienen, ¿cierto? Estos tremendos peinados de la época victoriana, ¿cierto? Del rococó, nada que ver con el rococó. Esto es un despojo, un volver a mirar a la cultura premoderna, preindustrial, ¿cierto? Hay un vuelco tanto hacia la Edad Media como también a los griegos y a los romanos. Lo podemos ver en las vestimentas y en la manera en la que se lleva el pelo. Acá tenemos más portadas e ilustraciones de la revista Jugend. Les recomiendo mucho que si les interesa este tipo de ilustración, ya vamos investigando cada uno y cada una por su cuenta, ¿cierto? Pero fíjense algo muy importante acá, la síntesis gráfica. Yo cuando muestro la línea de tiempo, y esto es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Me hago cargo. Este hecho de que yo les ponga acá una especie de bisagra, ¿cierto? No es casual, ¿ya? Yo lo hago conscientemente porque yo a estas escuelas, o estos grupos, o cofradías de artistas, o como quieran llamarle, le llamo las escuelas bisagra. Las puertas, ¿cierto? Para abrir y cerrar tienen unas cositas de metal que se abren y se cierran así, que son las bisagras. Es el paso del romanticismo al modernismo. Sabemos que la edad moderna empieza desde que Colón llega a América en 1492, pero hay otra época más chiquitita que es el modernismo, que no es la edad moderna, ¿ya? Es el modernismo. Modernismo, piensen, la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando ya empieza a haber autos, luces en la ciudad, cuando ya existe la cámara fotográfica, se extiende cada vez más su uso, son tiempos modernos, ya vamos a entrar ahí. Pero hay como una especie de bisagra y un espacio intermedio que permite ese paso, no es de un día para otro, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con estas escuelas. Ustedes me podrán decir, pero profe, pero si estas escuelas querían volver como al pasado, estaban mirando la Edad Media, ¿cómo van a hacer el paso? Bueno, tal vez el paso tiene que ver precisamente con que hay una síntesis gráfica al recoger estas manifestaciones artesanales de la Edad Media, como es el grabado en madera, ¿cierto? El trabajo en vidrio, en metal, yo me veo obligada a la síntesis gráfica. Piensen entonces tal vez en los vitrales de la Edad Media, ¿cierto? Que es considerada una edad oscura, ¿no? Pero que tal vez no es tan así. Tal vez hay cuestiones bien interesantes de observar que les estoy buscando acá, que tienen que ver con los vitrales. Si ustedes me preguntan a mí, viendo esta imagen, a mí no me parece nada de oscura, ¿no? Me parece todo lo contrario, luminosa, colorida, ¿cierto? Y como el vidrio no es lo mismo que el óleo, ¿cierto? No me permite hacer tantos cambios paulatinos de color, hay una síntesis gráfica. La podemos ver acá en este hombre que está sentado rezando, ¿cierto? Este caballero.
Fíjense en esta síntesis gráfica, cómo se parece mucho más a lo moderno que una pintura barroca con una serie de detalles y de pinceladas complejas. Entonces, bueno, volvemos acá a esta época varios cientos de años después, ¿cierto? Y podemos ver esta síntesis gráfica. ¿Qué pasó? Que también empezó a existir por acá cerca una de los grandes inventos que ustedes sí o sí tienen que memorizar, sí o sí, que lo puse muy grande acá, y es la fotografía, 1839. Si yo les pregunto, chiquillos, ¿cuándo se inventó la fotografía? Todos y todas tienen que tener muy claro que fue a mediados del 1800, es decir, a mediados del siglo XIX. Todo el mundo tiene que tener eso claro para entender dónde estamos parados, ¿ya? Bien, entonces tenemos estéticamente estas manifestaciones, ¿no? Acá sí que podemos ver muchísimo la síntesis gráfica. Hay algunos trabajos que ya ni siquiera van a tener color, van a ser negros, como la tinta, ¿cierto? Con el fondo del papel, del color que sea el papel. En este caso tenemos un papel ocre, en este caso tenemos papeles blancos. Esto antes hubiera sido considerado un simple pliego, qué sé yo, pero en esta época empieza a cobrar la categoría de arte. Entonces empieza a ver este diseño aplicado también a las revistas. Por ejemplo, está Harper's Bazaar aquí, que es otra revista muy importante para esta... muchos afiches de exposiciones, ¿cierto? Y acá sí podemos ver elementos greco-latinos por una parte, pero también medievales. Fíjense, los cuerpos son como más rígidos, la imagen, la figura y el fondo están bastante más recortadas, ¿cierto? Y acá tenemos al gran artista Art Nouveau. Si a ustedes les interesa el Art Nouveau, no pueden dejar de conocer a Alphonse Mucha. Alphonse Mucha vivía en Austria, era un tipo que durante toda su vida le fue muy bien. ¿Por qué? Fíjense acá estas ilustraciones del lado izquierdo. Traten de leer, ¿qué es esto? A ver, Imperial, Gran Cremant. ¿Y qué aparece acá? Champagne, ¿cierto? Champaña. El tipo era un verdadero diseñador gráfico. Se encargaba de la identidad de una marca, en este caso Moet Chandon, una marca de champaña, y su estilo altamente refinado, rico en ornamentación, pero al mismo tiempo sobrio en su paleta, ¿cierto? Y con estas mujeres hermosas y muy vinculadas al mundo natural, fueron muy populares en la época. A todo el mundo le encantaba su forma de ilustración. Y fue un tipo muy ligado a la publicidad y al diseño gráfico. Él se encargaba de hacer etiquetas y identidades para empresas suntuarias, es decir, no estamos hablando de arroz ni de harina, ¿cierto? Estamos hablando de champaña, de perfume, ese tipo de cuestiones. Entonces pueden ver acá hay productos de belleza, bicicletas bonitas, etcétera, etcétera. El tipo, bueno, ustedes pueden ver acá su calidad artística. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tomar mucha importancia la gráfica. Por primera vez la gráfica es considerada un arte mayor. Antes, claro, tenían que ser grandes pinturas, ¿cierto? Donde se comprobara el talento artístico, la pincelada, o una gran escultura en mármol. Esto es un papel. Yo tuve la oportunidad de ver, visitar una retrospectiva de Alphonse Mucha, y sí, son grabados en papel, estamos hablando tal vez de 1 metro por 80 o unas más pequeñitas incluso, o etiquetas de 20 centímetros por 15, ya estamos hablando de papel, pero ya elevado a una categoría mayor. Esto también, esto es clásico Jugendstil o Art Nouveau, clásico, ¿cierto? Cada una de las aplicaciones que podrían hacerse en una casa o en un edificio se llevaban al punto máximo de ornamentación, delicadeza y naturaleza. Acá tenemos un exponente que a mí me parece notable, ¿cierto? Y que no es tan conocido, pero es un regalito que les estoy haciendo, que se llama Aubrey Beardsley. Aubrey Beardsley, también muy famoso en su época, le fue muy bien, pero él tenía un estilo más sombrío,
Alphonse Mucha, ¿cierto? Aubrey Grassley era inglés, tenía un estilo mucho más sombrío. Y fíjense en esta estampa de acá de Alibaba. Hay algo que empieza a pasar. ¿A qué suena esto? ¿Es muy occidental o tiene otra influencia? Acá podemos ver cómo el mundo oriental empieza a entrar, porque empiezan a aparecer estampas japonesas en, qué sé yo, en postales, en etiquetas de productos, y los artistas se ven atravesados por esto, empiezan a tomar estas composiciones orientales. ¿Cuál es la característica de una composición oriental? Principalmente que se empieza a tomar en cuenta el vacío, el silencio, el blanco, como parte de la composición. Esto que estamos viendo acá, todo este sector blanco, antes era impensado para la cultura occidental, presentar esto como arte. ¿Bien? Aubrey Grassley hizo un trabajo bastante, se metió en el mundo de lo erótico, en el mundo de la ilustración editorial, y su trabajo es súper interesante, como les digo, tal vez no es tan conocido, pero se los recomiendo mucho.